ciberseguridad y lucha contra la desinformación del Departamento de Seguridad Nacional. Marco Antonio Lozano, responsable de seguridad de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales de INCIBE. Y Mario García, Country Manager Iberia de Checkpoint. Y una mesa que la voy a moderar yo, como he dicho. Así que vamos, creo que los tengo ya por aquí, a todos, ¿o no? Fenomenal. Pues nada, vamos a empezar con esta mesa redonda. Comienzo tirando la primera pregunta. Bueno, como decíamos antes, justo cuando estaba despidiendo a Alejandro, estamos en un momento histórico en nuestra sociedad, pues debido a toda la irrupción del COVID-19, el coronavirus, y el nivel de seguridad. Centrándonos en nuestro sector, esta situación también ha supuesto y supone un importante reto, ¿no? Vosotros, desde vuestros cargos, ¿habéis notado un incremento de ciberataques en este contexto? ¿Y cómo se están aprovechando los ciberdelincuentes en este sentido sobre el COVID? Es una pregunta que dirijo a todos. Venga, podemos empezar contigo, por ejemplo, por Javier Candau. Tu turno. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye? Se te oye perfecto. Vale. Bueno, pues nada, con respecto a tu pregunta sobre si hemos notado un incremento de ciberataques y nosotros haciendo referencia siempre a nuestra taxonomía de agentes de ataque que utilizamos en nuestro informe de amenazas y tendencias que publicamos todos los años, sí que hemos visto que durante toda esta crisis del COVID-19 hemos visto un incremento muy importante de ataques relacionados con ciberespionaje. Atacantes sponsorizados por Estado han aprovechado sobre todo esta migración de todas nuestras organizaciones al teletrabajo, pues en suplantar usuarios y acceder a través de estos accesos remotos, acceder pues a información sensible de la organización. Las actividades de cibercrimen, aunque sí que hubo un incremento de phishing allá por marzo-abril, que luego se estabilizó, no hemos visto un especial incremento de ataques realizados con cibercrimen. Y sí que hemos visto también un ligero incremento de ataques activistas, de ciberactivismo, sobre todo relacionados con universidades, con aulas virtuales y con otros asuntos relacionados con protestas un poco por la nueva forma de trabajar los estudiantes en las universidades. Y por ahora eso es todo por mi parte. Mar, por ejemplo, ¿puedo seguir? Es que no se escucho bien, perdonadme. Nosotros te escuchamos, Mar. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, mil gracias. Me siento muy afortunada de formar parte de esta mesa y de estar en este evento, la verdad es que tan chulo y tan innovador ahí con mi avatar. Bueno, respecto a lo que ha dicho Javier, lógicamente estoy de acuerdo en parte, no en el todo, pero bueno, ellos son los que tienen al final toda la información, ¿no? Respecto al incremento, pues yo lo llamaría el IA al cubo, ¿no? La causa, efecto, impacto, ¿no? Incremento de la actividad online, lógicamente desde el momento de la pandemia y del estado de alarma, el incremento del uso de las telecomunicaciones en más de un 50% a niveles esperados para 2021 y, por supuesto, el incremento de la superficie de exposición, lo que nos ha llevado a sufrir estas ciberamenazas y una oportunidad realmente para los atacantes para materializar estas amenazas, ¿no? En referencia a los datos que daba Javier sobre el cibercrimen, sí es verdad que, por ejemplo, en la Agencia Europea de Ciberseguridad, la ENISA, sí hablaba de un incremento del 40% de ciberataques, sobre todo relacionados con ransomware y campañas de phishing, ¿no? Las campañas de phishing más asociadas al ámbito del cibercrimen, ¿no? ¿Y en qué sentido? Pues campañas dirigidas a engañar a usuarios a través de email, SMS o mensajes en redes sociales, es decir, phishing y otros tipos de estafas. Lógicamente también se ha visto un incremento en el tema de páginas web falsas, ¿no? Acciones relacionadas
relacionadas con el fraude online, la distribución de malware y, bueno, un poco también esto relacionado con las acciones de ciberespionaje a las que apuntaba Javier, o también actuaciones pues online de explotación sexual. Lógicamente no debemos olvidar las acciones hacktivistas, que sí se han visto algunas y tampoco con demasiado quizás impacto, pero sí las más importantes y, como ya decía Javier, pues son las relacionadas con el ciberespionaje, ¿no? Aquí apuntar y bueno, ha estado en los medios, ¿no? Algunos ataques en este sentido que podrían haber sufrido por centros de investigación relacionadas con la vacuna, con la investigación de la vacuna o relacionados con la elaboración de medicamentos o investigaciones relacionadas con el COVID. Muchas gracias, Marco Antonio. ¿Cómo ves tú? Sí, sumando un poco a lo que han comentado tanto Mar como Javier desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tampoco es que hayamos detectado, también mencionar que tenemos unos sistemas de detección limitados, es decir, nosotros no somos, por decirlo de alguna manera, los que detectamos todos los incidentes, pero sí que en el pico de la pandemia pues vimos que había un repunte de un 2, un 3% relacionado con el cibercrimen. Sí que es cierto que lo que sabemos es que todos los intentos de fraude, suplantación y demás estaban estrechamente relacionados con el COVID. Es decir, todo lo que veníamos, pues, por ejemplo, en el año 2019, que era muy aleatorio, es decir, que afectaba a entidades financieras, afectaba a otro tipo de organizaciones, ahora los ciberdelincuentes han usado la pandemia, ¿vale?, para llevar a cabo todos sus intentos de ataque. Muchas gracias, Antonio. Y ya por último, Mario, ¿cómo ves tú? Claro, agradeceros este evento, que es efectivamente bastante. Gracias a ti, Mario, no hemos dejado de escuchar. Nosotros sí hemos detectado un aumento de ataques. Además, también hemos detectado que ha habido una creación enorme de sitios web relacionados con el COVID. Versiones, pero dentro de ese crecimiento normal que haya existido, bastante elevado era de sitios maliciosos, que hemos detectado desde el principio como maliciosos. Había un porcentaje muy alto de toda esta información que llega relativa al COVID, creación de los web para dar información. Una especie de plaga, y además hemos visto también un incremento no de los estrictamente ataques de phishing, que es la forma habitual de llegar al phishing. El phishing un poquito más inteligente, atacando mucho más a los usuarios que a las empresas. Es más fácil atacarte diciéndote que tu pedido online viene con retraso y que cliques en el teléfono, en el SMS que te he enviado o en el mail que te he enviado para ver si por qué tu pedido del supermercado llega tarde, que engañarte de ninguna otra manera. Y de esa manera tan tonta a los usuarios se ha entrado en ellos y a partir de ahí se ha podido atacar a las empresas. Es algo que muchos usuarios han saltado a las compras digitales y no estaban acostumbrados a hacerla y han sido pues un foco muy grande de ataques. Muchísimas gracias, Mario. Mar, voy contigo para la siguiente pregunta. Durante las últimas semanas hemos visto cómo nos llegaban multitud de bulos, muchos de ellos con un phishing detrás incluso, y que nos llegaban a través de diferentes canales. Puedo hablar de redes sociales, emails, teléfono, llamadas de teléfono, mensajes en WhatsApp. Hablando de desinformación, pero ¿cuáles son los objetivos de los ciberdelincuentes en estos casos? ¿Y qué podemos hacer para protegernos? A ver, yo quiero dejar claro que para mí el tema de la desinformación y los ciberataques son cosas diferentes, aunque en un momento dado son amenazas diferentes, aunque en un momento dado puedan coincidir, ¿no?
por una parte, dejar claro que el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, nuestro trabajo se centra en el seguimiento y estudio de campañas de desinformación, no de fake y de bulos, con lo cual la información o la respuesta que voy a dar es un poquito más amplia, ¿no? Lógicamente, la desinformación es una amenaza, un desafío que utiliza el ciberespacio, ¿no?, como medio de amplificación, pero como he dicho anteriormente, para nosotros no se trata ni se enmarca en la tipología de ciberamenaza, ni su materialización, ni los ciberataques, ni el objeto de los actores de esta amenaza persiguen los mismos objetivos, ¿no? Por una parte, los actores de la desinformación pues buscan confundir a la ciudadanía o sembrar el pánico en situaciones de catástrofe, calamidad. Bueno, hemos ido viendo ahí también el tema de la desinformación, no bulos o fake news, sino más lo que comentaba de campaña de desinformación, ¿no? Y los actores de las ciberamenazas pues persiguen realizar disrupciones o manipulaciones maliciosas que afectan al final a elementos tecnológicos, ¿no? Y se enmarcan en otro tipo de actuación. En el caso del objeto de la desinformación, como ya apuntaba, es quebrar la confianza, sembrar dudas sobre el funcionamiento de sistemas democráticos, erosionar o debilitar la imagen del Estado, de las instituciones, potenciar la radicalización, etcétera. Y el objetivo del ciberataque puede ser, pues bueno, ya lo hemos apuntado anteriormente, ¿no?, el robo de información, el fraude online, la disrupción de servicios, el espionaje, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, también apuntaba que en un momento dado pueden convivir la desinformación y los ciberataques, pero ya estamos ante otros escenarios que denominamos, ¿no?, amenazas híbridas, ¿no?, en otros contextos. Sobre cómo protegernos en todo este contexto, pues primero, ser conscientes del riesgo, lógicamente, esa cultura y concienciación de todos, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la administración, de todos los que estamos al final y utilizamos el ciberespacio como medio para desarrollar nuestro trabajo, para nuestras actividades, etcétera, etcétera. Desconfiar de aquello que no nos parezca habitual o normal. Nadie regala nada a cambio de nada, ¿no? Desconfiar sobre todo de aquellos que nos soliciten compartir información sensible o información que no estamos acostumbrados a compartir en otros marcos, ¿no? Eso, buscar sitios de confianza y contrastar. Yo sobre todo cuando a lo mejor te llega un mensaje como han estado llegando del Servicio Público de Empleo Estatal, por ejemplo, que es un caso de phishing, pues contrastar. Al final te vas a la cuenta oficial, miras y si eso es así, pues bien, si no, pues ya desconfía, ¿no? Sobre todo, pues como digo, que no nos den gato por liebre, ¿no? Ser conscientes, desconfiar de aquello que no nos parezca la normalidad o lo habitual y sobre todo contrastar. Muchas gracias, Mar, por tu respuesta. Vamos a hablar con Javier una pregunta un poco más concreta. Porque cuando hablamos de ciberseguro, hablamos de un producto de ciberseguridad reactivo que actúa tras un ciberataque, ¿vale? Entonces, es por ello por lo que es importante que tanto aseguradoras que están publicando este producto como mediadores que lo comercializan conozcan las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el estándar de ciberataques a las empresas y qué sectores son los más atacados? Si lo fijamos en las pymes, ¿cuál puede ser el daño que un ciberataque vaya a poder efectuar? Javier. Bueno, pues en un principio yo creo que tenemos que distinguir bastante cuál es el daño con relación a la víctima. En un principio siempre lo que vemos, los ciberatacantes están buscando varios objetivos. El principal es el robo de información, de propiedad intelectual de la empresa. Esto pasa en grandes corporaciones, pasa por ejemplo en un sector aeronáutico donde el atacante quiere saber cómo haces tú ese determinado avión y copiártelo en cierta manera, o si eres una gran farmacéutica, pues esos secretos farmacéuticos que tienes y que son realmente el core de tu empresa. Lo siguiente que buscan son el robo de datos personales para luego posteriormente realizar algún tipo de extorsión y decir que los publican si no atiendes a la extorsión que te solicitan, y con ello pues pueden conseguir pues algún tipo de sanción por parte de la agencia de protección de datos correspondientes. Luego, en pequeñas empresas, aunque también lo estamos viendo en grandes,
pues tenemos ataques tipo ransomware, extorsión, fraude del CEO y todo este tipo de ataques que lo que se cuantifican son si en algún momento la empresa accede al cobro o al pago de la extorsión, pues una pérdida monetaria por parte de la misma. Con lo cual, es importante un poco ver cuáles son los eventos y sobre todo también tenemos que valorar bastante cómo de bien o cómo de cuál es la calidad de las defensas de estas empresas. Sectores más atacados, pues lo que nosotros vemos sobre todo, por supuesto la administración, que es el objetivo nuestro de protección y en donde tenemos desplegadas más ondas y más capacidad de detección. Pero vemos también bastantes ataques en el sector salud, en el sector del desarrollo de software, de tecnologías de información y comunicaciones, en el sector aeronáutico y en el sector bancario. Con respecto a las pymes, pues aquí sí que cada vez que se han dirigido a nosotros, aunque no es nuestro ámbito competencial, lo más importante pues son los ataques de ransomware y el secuestro de información. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas su dependencia de los backups es importante, pero ellos no lo tienen así visualizado y muchas veces el atacante llega a cifrarle toda la información, pero también el backup, con lo cual el impacto sobre las mismas es bastante. Puede incluso comprometer la propia existencia de la pyme. Yo creo que con eso pues un poco tenéis el conjunto de qué es lo que busca el atacante y cuál es el sector objeto de ataque. Lo protegido y lo asegurado que hay que estar sin duda para que en caso de que ocurra pues tener un refuerzo, claro que sí. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Mario, tu turno. Vuestra compañía es una de las empresas líderes en ciberseguridad a nivel global y bueno, ofrecéis muchos servicios. Hoy estáis presente en el CID, en este congreso de ciberseguridad y de ciberseguro, y pues una mezcla que yo te quería preguntar cómo fue el girar hacia este sector, cuando visteis que tenía pujanza. ¿Cuál es vuestra aportación con los ciberseguros, Mario? Pues mira, antes de contestarte estrictamente, me gustaría hilar mi respuesta con lo que ha contado Mar. Yo creo que es muy importante el sentido común para las personas para no infectarse, pero sería también muy importante poder ayudar a esas personas con tecnología que les ayudara a que cuando clican en un enlace le dijera, este es de phishing, no lo hagas. Ese tipo de tecnología ayudaría enormemente a los usuarios, que si bien el sentido común existe y hay que seguir utilizándolo, sería bueno que la tecnología te ayudara de una forma fundamental para parar esos ataques. Y esa tecnología existe, nosotros la podemos proveer. Y esto nos hizo pensar y nos hace pensar en que si la estrategia de nuestra compañía es la prevención, o sea, nuestro objetivo principal es que no consigan entrar en tu red. Y si consiguen entrar en tu red, tendrías que tener tecnologías de contención, de parar, una vez que te han entrado, poder parar ese ataque. Y también disponemos de ese tipo de tecnología. ¿El siguiente paso cuál sería? Pues sería el daño económico. Por eso lo que estamos es trabajando con algunas aseguradoras, tenemos prácticamente cerrado ya un acuerdo para que en muchos de nuestros productos se incluya un ciberseguro, de tal manera que cuando tú instalas la tecnología de Checkpoint tengas un ciberseguro para que si no te hemos podido proteger o han conseguido saltarse las defensas, si las medidas de contención no han sido suficientes, el último paso fundamental es poder paliar con un importe económico y una serie de términos y condiciones que hablan en la póliza, por ejemplo, hasta 1 millón de euros de daños, poder trabajar en esa última parte económica, que además va complementada con una serie de servicios de respuesta ante incidentes para poder evaluar realmente los daños que han sufrido con este ataque. Con lo cual, creemos que el ciberriesgo, las ciberpólizas, es el último eslabón, pero fundamental a la hora de tener una protección completa. De acuerdo, muchísimas gracias, Mario, por la respuesta. Marco Antonio, quería yo preguntarte, en este nicho de mercado que estamos hablando y que nos tiene aquí hoy reunido, es fundamental igualmente conocer las necesidades de las pymes en ciberseguridad, pues esa es la información principal que luego va a ayudar
a los mediadores a comerciar los ciberseguros. En este sentido, te pregunto, Marco, ¿cuáles son las preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas en ciberseguridad? Y también, ¿qué limitaciones tienen? No sé, presupuestarias, de gestión, ¿qué nos puede decir en ese sentido? Bueno, en realidad, y si permitís la expresión, o sea, la preocupación mayor que tiene una pyme, una microempresa, es conocer cómo puede evitar ser objeto de cualquier tipo de incidente. Las pequeñas y medianas empresas llevan muchos años que son capaces de gestionar pues, la pérdida de clientes, la pérdida de empleados, incluso la pérdida de proveedores, pero se están dando cuenta ahora que con la dependencia tecnológica, el acceso a servicios digitales y demás, cuando pierden la información, pues tienen un problema muy, muy importante. A lo que indicaba antes Javier, pues puede llegar incluso a cesar la actividad del negocio, porque evidentemente si nosotros somos una asesoría, somos una mediana empresa, un pequeño laboratorio farmacéutico, si nos quedamos sin acceso a esa información, es algo pues muy vital que puede incluso cesar la actividad. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, prácticamente todo lo que les preocupa está relacionado con la imposibilidad de acceso a esta información. Es decir, tratan de implementar medidas de copia de seguridad, planes de contingencias basadas en este tipo de tecnologías, pero sí que es cierto que luego no tienen la capacidad tecnológica de llevar a cabo pues, una buena política o tratar de diseñar un plan que les permita recuperarse. En este sentido, ¿cuáles pueden ser las limitaciones? Bueno, siempre nos dicen que el tema presupuestario es algo que no pueden, o sea, que no pueden asumir o que no pueden asumirlo en base a las medidas que se les trata de trasladar, pero sí que es cierto que nosotros les hacemos llegar que al final este tipo de medidas de ciberseguridad que tienen que implementar esos negocios tienen que considerarlas ya como un gasto, ya no como una inversión, sino como un gasto que tienen que contemplar, pues lo mismo que sucede, pues como por ejemplo con los seguros convencionales, es decir, tenemos seguros que en caso de un desastre, de un incendio o algún tipo de catástrofe, pues van a dar a la empresa pues un soporte económico por el lucro cesante, por cualquier otro tipo de acción, pues tienen que ver la ciberseguridad también como algo que les va a permitir seguir con esa actividad y sobre todo cuando sus servicios, cuando su operación está basada en muchos servicios digitales o servicios que están basados en Internet. En ese sentido también otra limitación que tienen, dependiendo de cómo sea el tamaño de la empresa, pues lógicamente es la capacidad de implantación de esos servicios y la capacidad de selección de un proveedor de confianza, porque sí que es cierto que hemos recibido numerosas consultas en las que la empresa tiene un servicio subcontratado, pero luego esa empresa que tiene subcontratada pues no se lo dota con todas las necesidades que la empresa pues demanda, ¿no? Entonces, bueno, básicamente pues las dos limitaciones las que estaríamos hablando sería por un lado la presupuestaria y por otro la capacidad de implementación en un ámbito técnico. Muchísimas gracias por la respuesta, Marco Antonio. Vamos ahora, os voy a lanzar una pregunta a todos. Y bueno, de hecho, si quieres empezar tú también, Marco, pero bueno, se lo lanzo a todos. Porque tal y como se ha comentado en otro momento del Congreso, el ciberseguro es a priori un producto reactivo y es por ello por lo que resulta imprescindible por parte del sector asegurador conocer todas aquellas medidas de ciberseguridad preventivas que hagan reducir el riesgo de una compañía. En este sentido, y si nos dirigimos a las empresas finales o bien a las aseguradoras, para que éstas recomienden a sus clientes qué medidas de seguridad deberían de implementar o tener en cuenta de cara a reducir el riesgo. Sí, perdón. No soy yo mismo, disculpad. En ese sentido, por continuar, que me has dado la palabra, pues básicamente lo que nosotros muchas veces recomendamos cuando hablamos de este tipo de producto que nosotros consideramos esencial, porque sobre todo en el ámbito PRIME no es posible tener o dar cobertura a todos los posibles incidentes que tengamos, con lo cual lo mismo que ocurre con cualquier otro tipo de situación que requiera un producto de estas características, pues necesitamos tercerizar ese riesgo porque no tenemos la posibilidad por supuesto, de tener una capacidad de reposición o de reconstrucción dentro de nuestra organización. También es cierto que las compañías, las empresas que van a ser ciberaseguradas, si me permitís la expresión, tienen que tener una serie de características que permitan a esa empresa que la va a hacer por ese servicio de ciberseguro tener una garantía. Es decir, yo no puedo poner mi empresa que no tengo ninguna medida, no se ha hecho ningún análisis de riesgo, ninguna evaluación de cómo tengo mis sistemas informáticos, puedo coger
contratar un seguro y luego pedir responsabilidades al seguro. Yo creo que lo mismo que ocurre con el tema de los automóviles y demás, es decir, necesitamos tener la empresa con unos mínimos, simplemente pues, que todos los sistemas tengan una appliance o un antivirus, herramientas anti-malware, diferentes elementos básicos de ciberseguridad, que los sistemas estén actualizados para que luego en caso de un incidente que tenga que sufrir algún tipo de reposición por parte de la aseguradora, pues esté justificado de que nosotros al menos hemos tomado unas medidas básicas que permitan pues, garantizar esa actividad, porque si no al final vamos a estar exigiendo a las compañías de seguro una responsabilidad que si nosotros mismos no estamos aplicando dentro de nuestro negocio, pues evidentemente sería un tercero que nos restituya la cantidad económica perdida a los sistemas o lo que corresponda, pues es un poco egoísta en ese sentido. ¿Hablo yo ahora? Sí. Vale, por complementar a Marco, pues sí que es verdad que estoy completamente de acuerdo con lo último que ha dicho, que la aseguradora necesita un criterio, ¿no? Igual que en el coche, cuando compramos una póliza de seguro en un coche que es obligatoria, al conductor Nobel se le hace pagar más que al conductor veterano, pues tenemos que tener criterios parecidos, ¿no? Yo aquí esto lo alinearía mediante la implementación de medidas de seguridad preventiva, de detección y de respuesta. Y que tendrían que ser de obligado cumplimiento por parte de la compañía, porque si no podemos hacer seguros y estar completamente expuestos. Así necesitaríamos una serie de auditorías de comprobación sobre la empresa en algunos puntos básicos. Yo voy aquí a resumir a 5: un gobierno de la ciberseguridad, que exista un centro de operaciones de ciberseguridad propio subcontratado por parte de la empresa, de tal manera que pueda y verificar exactamente cuál es la visibilidad sobre la red de ese centro de operaciones de ciberseguridad. Como mínimo tendrían que ver todo el perímetro, la red interna y los puntos finales. Que exista un plan de auditorías, tanto a aplicaciones como al sistema, y después que exista un plan de concienciación dentro de la empresa. Con esos criterios se podría en algún momento determinar que la empresa pues cumple los requisitos mínimos para enfrentarse a cualquier amenaza de tipo medio, ¿no? Por supuesto, todas estas cosas se tienen que realizar, como he dicho antes, con auditorías de comprobación. Y quizás una cosa que algunas veces la detectamos es cuando, incluso teniendo un ciberseguro, incluso teniendo bastante soporte de ciberseguridad por parte de otras empresas, se sufren ataques complejos. Quizás estas aseguradoras pueden tener identificadas empresas muy expertas en el lugar y dar pues esos servicios de soporte ante ataques complejos, porque muchas veces lo más importante para la empresa a lo mejor no es la pérdida de información, que lo es, sino tener claro que una vez que se actúa sobre la amenaza esta persistente avanzada, la red queda completamente limpia. Así que estos servicios de soporte ante ataques complejos podrían ser de bastante interés para las aseguradoras. Muchas gracias. Por complementar, soy Mario, complementar lo que dice Javier, yo estoy plenamente de acuerdo. El hecho es que yo creo que no tenemos que reinventar la rueda. Cuando tú tienes una tienda y vas a hacerte un seguro, el señor de la tienda dice: usted tiene una reja metálica, usted tiene una alarma, usted tiene un servicio que venga a recoger el dinero para no tener el dinero en la tienda. Hace una serie de preguntas obvias, incluso a las pymes, y en función de las respuestas el precio del seguro varía. No es lo mismo tener una tienda que no tiene una reja metálica a la que la tiene a la hora de pagar el seguro, y el coste por tanto es diferente. Lo mismo, como dice Javier, hay que trasladar al sector de los ciberseguros y al sector de la seguridad en Internet, igual que hemos hecho en la seguridad física. Por tanto, estas auditorías deberían existir. La segunda parte de las empresas, complementando lo que dice Javier, es que tienen que pasar a una mentalidad de prevenir de verdad. O sea, la idea principal y fundamental debe ser conseguir evitar que entren en tu red. Después los puedes contener, pero lo primero es cambiar la forma de no poner a alguien que me diga que me están robando, sino que alguien que evite que me roben. Esa sería
el siguiente punto. Y nosotros, por comentar, porque estoy completamente de acuerdo con Javier, cuando nosotros proponemos un ciberseguro que va a ir asociado con muchos de nuestros productos, ese ciberseguro lleva también una parte de la póliza que es una parte de respuesta ante incidentes especial. Tenemos un equipo, que en este caso son servicios que los podemos proveer nosotros mismos, que sí tiene esos especialistas de tal manera que pueden hacer un análisis, una auditoría de dónde ha sido el daño, qué es lo que ha pasado con mi red, vamos a contenerlo, vamos a limpiar la red y vamos a volverla a poner en funcionamiento. La solución ha de ser completa. He de tener tecnología que prevenga, he de tener medidas de contención, he de tener un ciberseguro y ese ciberseguro ha de tener los elementos de respuesta ante incidentes tecnológicos y no solo monetarios para poder resolver de verdad un incidente. Gracias. Nos quedan 5 minutitos, Mar. Quería complementar un poco y llevármelo a un nivel un poquito más alto, o sea, un nivel de gestión más que de técnico. Yo creo que no solo se han de adoptar medidas técnicas, lógicamente ya lo han apuntado también mis compañeros, sino de trabajar en una estrategia y en un plan completo que integre múltiples actuaciones, ¿no? Desde las más técnicas a las más estratégicas. Yo creo que esto es lo que responde y es la base para al final pues tener un plan de seguros, ¿no? O optar por un plan de seguros o que directamente la aseguradora pueda certificar de alguna manera que esa empresa pueda ser asegurada. ¿Y en qué actuaciones principales yo creo que deberían fijar o poner el foco, además de todas esas medidas técnicas que han apuntado mis compañeras, ese carnet, ¿no?, de conducir que tiene que tener la empresa? Pues lógicamente a añadir la disposición de capacidades, ¿no?, las capacidades para precisamente prevenir y responder, ¿no?, esa gestión proactiva también del análisis del riesgo, esa implementación de medidas de prevención, detección y respuesta, ¿no?, de continuidad del negocio, por supuesto, la gestión de crisis también importante, la respuesta y la comunicación, la estructura y la gobernanza, como ya ha dicho también Javier, pero sobre todo y muy importante el tema de la cultura de ciberprotección, es decir, nuestros equipos en las empresas tienen que estar concienciados y eso un plan de formación que se integre dentro también de esa estrategia para tener un plan integral de ciberseguridad de la empresa es algo que también una empresa de seguros debería mirar para que asumir menos riesgos, ¿no? Cuanto más implementadas estén estas medidas, menos riesgos al final se asumen, ¿no? Y por otro lado, lógicamente, cerciorarse también de que la empresa destina recursos de manera estable y continuada. No es en el momento que se hace este análisis y se dota a la empresa de una póliza de ciberriesgo, hay que tener en cuenta que esta empresa va a seguir manteniendo de manera estable y continuada la situación, ¿no? Por eso también lo que apuntaba Javier a ese análisis constante que hay que hacer en todas las actuaciones. Yo creo que hay que tener una perspectiva muy global desde el punto de vista de la aseguradora, tener en cuenta que la empresa al final toma todas las medidas, desde las más estratégicas a las más técnicas, y en función de ese nivel de riesgo, pues ver cuál es el plan al final de seguros que se le ofrece, ¿no? Muchas gracias, Mar. Nos queda poquito tiempo. Voy a lanzar la última pregunta para todos y que contigo, Mario, ahora si quieres. Bueno, hemos hablado de los riesgos de los ciberataques que debemos tener en cuenta a nivel reputacional que puede sufrir una marca, ¿no? ¿Pensáis que este es uno de los riesgos olvidados y más complicados de planificar? ¿Creéis que debería ser abierto por el ciberseguro el daño de marcas? Ese es un tema realmente complejo, pero sí que está en la mente de todo el mundo cuando se está protegiendo precisamente el proteger tu marca frente a esa amenaza. Sin embargo, también aquí, y lo ha comentado antes Mar, una buena línea de comunicación es fundamental, porque si yo he puesto todas las medidas de seguridad y soy capaz de actuar y corregir los errores que hay, debería ser capaz
de frenar un error de marca porque alguien haya hecho un ataque realmente profesional como los que existen. Por tanto, nadie está a salvo de que le puedan atacar. Lo que la gente sí que va a penalizar mucho más con el tiempo es que tú no sepas cómo reaccionar frente a un ataque o no tengas las medidas necesarias para defenderte frente a un ataque, porque todo el mundo entiende que todo el mundo está bajo ataque. Por tanto, el daño reputacional, que también se puede incluir en un ciberriesgo, tiene muchas aristas. ¿Quién sigue, por ejemplo, Marco Antonio o Mar? Sí, de hecho, los ataques reputacionales es algo que aquí en España concretamente no se tiene muy interiorizado, y es algo que, por ejemplo, en Norteamérica pues es el activo más intangible pero más valorado. Y sí que es cierto que de unos años para acá las empresas evidentemente se preocupan mucho por esta situación, sobre todo cuando pues, pueden ser objeto de una filtración de datos. Ahora cada vez más los usuarios somos más conscientes de las necesidades de privacidad, de protección de nuestra información personal, y si vemos que una organización ha sufrido un incidente, nuestros datos se han visto comprometidos y esa compañía, como bien habéis indicado, pues no ha hecho una comunicación adecuada, no ha informado de una manera rápida y ha indicado cuáles van a ser las medidas que van a tener, sí que es cierto que yo, por ejemplo, desde el punto de vista del usuario, me costaría volver a confiar en una organización que no lo hace bien. Por eso, bueno, pues es importante que los ciberseguros estén ahí para eso, pero también es muy importante que las empresas actúen de manera adecuada. Muchísimas gracias. Javier y Marc, ya terminamos. Vale. Bueno, venga, Javier, adelante. ¿Hablas tú? No, hablo yo. Tú. Bueno, yo creo que esto del daño reputacional sí que es cierto que es un daño que viene asociado cuando tenemos incidentes de una complejidad alta y cuando ese incidente yo voy a empezar ya a hablar de crisis, cuando el incidente se convierte en crisis, pasa a todas las estructuras de la compañía y tiene la compañía que responder ante eso. Creo que aquí ya pasa del plano operativo y pasamos de lo que llamamos la gestión de incidentes, que tiene normalmente una resolución técnica, a una gestión de crisis donde hay que articular pues, todas las demás partes de la compañía, los equipos de comunicación, a la misma gerencia, porque además estos tienen que dotar de todos los recursos necesarios para resolver esta crisis. Con lo cual, creo que es un reto para las empresas, pero muchas veces no tenemos ni siquiera la suficiente madurez para gestionar bien cualquier incidente complejo. Cuando ya pasamos a una crisis, creo que es una lección que todavía no hemos aprendido dentro de todas las empresas e incluso organizaciones ministeriales. Gracias, Javier. Yo ha dicho gran parte de lo que quería decir Javier, estoy totalmente de acuerdo con él. En cuanto al riesgo, no creo que sea el más olvidado, yo creo que es uno de los que peor se saben gestionar, no el más olvidado, ya que al final este riesgo afecta al capital financiero, al capital social, a la participación del mercado de cualquier empresa, a la reputación frente al cliente, etcétera, etcétera. El problema está aquí, en este caso, en el viraje que puede producir una acción concreta y en un cambio de percepción, esa propagación además de la información que hemos hablado anteriormente, ¿no? Desinformación o fakes o bulos, etcétera, que además hacen que esto se pueda acrecentar. Con lo cual, el marco de la gestión de crisis es esencial, o sea, es algo que se debería pedir a una gran empresa. Claro, las grandes empresas sí están más preparadas para esto, ¿no? Que tengan marcos y estructuras de gestión y especialmente estrategias de comunicación, porque como he dicho, si la difusión de la información ahora es tan amplia, pues tener elementos de comunicación estratégica y respuesta para gestionar la crisis es esencial. En el marco del ciberataque, pues por supuesto que gestionar la respuesta específicamente y la comunicación, además del incidente técnico, es esencial, ¿no? Respecto a si debe ser cubierto por un ciberseguro, pues sí, claro, yo, al igual que lo hacemos frente a ciberataques, si se contemplan elementos adecuados en la gestión de este tipo de riesgo, o sea, como he dicho, con estrategias, con estructuras, con capacidades, pues, ¿por qué no? Al final, todo esto hace que se amplíe el marco de negocio de los seguros, aunque hay que ser muy prudente, ¿no? Pues nada, chicos, la verdad que estaba siendo muy interesante, pero ha llegado
nuestro turno, tenemos que despedir. Así que nada, bueno, sin más, agradeceros vuestra presencia a todos vosotros. De verdad que ha sido un enorme placer teneros aquí con nosotros. Así que Javier, Marco Antonio y Mario, muchísimas gracias